Muy buenas tardes a todos. Enseguida vamos a empezar. Hay algunas personas que se están uniendo aún. De todas maneras, pedirles por favor que me hagan el seguimiento con su calculadora y que manejen un cuadernito para poder anotar algunos de los datos que vayamos a calcular a medida que avancemos. ¿El audio se me escucha bien? Sí, se le escucha bien, auxiliar. Bueno, muy bien, gracias. Enseguida voy a empezar a proyectar entonces una presentación que he elaborado para poder llevar a cabo la ayudantía de la mejor manera. Darles nuevamente la recomendación de que puedan darle una ojeada al libro que les pasé. Es muy interesante los gráficos. Les va a ayudar mucho ya que a veces carecemos un poquito de visita técnica y obviamente toda esta parte de encofrado es más que todo en cuanto a las visitas técnicas que se hacen ahora, ¿no? Y bueno, la presentación también está llena de material gráfico y obviamente hasta que acabemos el ejercicio estaríamos tratando de llevar a cabo lo que es el objetivo de la ayudantía en cuanto a la primera parte, que es encofrado de cimientos, de zapatas en este caso, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir pantalla enseguida. A ver, siguen ingresando. Se está proyectando el PowerPoint. Sí, se ve. Sí, muy bien. Muy bien, enseguida comenzamos. Bien, sean bienvenidos a la primera ayudantía del tema de encofrados de madera. Vamos a ver hoy día las nociones básicas del diseño de encofrado. Mi nombre es Álvaro Adrián Sandoval, soy auxiliar de la materia de la carrera de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. A continuación, vamos a ver un poquito las consideraciones con respecto a las acciones que se generan en las estructuras que necesariamente tienen que llevar encofrado, dentro de las cuales podemos ver que está una carga muerta, hay carga viva, hay empuje del hormigón, que puede ser de forma horizontal o vertical, así como también el impacto de vibración, que vendría a ser una carga que es intermitente, ¿no? A lo largo del proceso de encofrado, ¿ya? Entonces ese impacto de vibración lo consideramos al 25%. Ese 25% es adicional, ¿ya? A lo que vendría a ser la carga que vayamos a calcular y que incide, obviamente, en el desarrollo de las cargas, ¿ya? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Ahora, en cuanto a los materiales que comúnmente se utilizan es la madera aserrada, multilaminada, acero, aluminio y plástico. Ahí pueden ver algunas gráficas de lo que son los encofrados de madera y también metálico. Ya el metálico no difiere mucho del aluminio o el plástico, lo que lo hace especial o diferente unas de otras
es que es un poquito más liviano, tiene una mejor técnica para montaje y desmontaje, ya porque se utilizan elementos de unión como perno o quizás abrazadera. Entonces varía mucho con lo que es el encofrado de madera, que vendría a ser con clavo o con amarres de alambre, que básicamente sabemos que es un poquito más costoso y tenemos que tener mucha experiencia en el trabajo con este tipo de material, pero no deja de ser un material necesario o que se pueda ocupar para el encofrado de los elementos estructurales, que pueden ser vigas, pueden ser zapatas, columnas, losa y bueno, muchas aplicaciones. Ahí pueden ver ustedes lo que podría ser el encofrado de una losa o de una zapata combinada o de un pilote, ¿ya? Tienen casi la misma configuración, donde ustedes pueden ver que hay elementos que conforman la pared que va a darle forma al elemento, y a la vez también pueden ver que hay algunos puntales que vendrían a ser esos diagonales, ¿no? Toda esta parte que está diagonal vendría a ser el apuntalamiento, por así decirlo, toda esta parte que está aquí diagonal. Y estos también que ayudan un poco a la estabilización. En el ámbito laboral, a esto bueno, los constructores, los maestros lo conocen como ripas o como vigas, ¿no? Así lo llaman, cuando son de pequeño tamaño, pero que sirven para estabilizar, le llaman ripas. Y bueno, nuestros términos básicamente técnicos serían vigas, viguetas, podrían ser también los tirantes, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un esquema muy interesante sobre los apoyos que pueden llegar a tener. Aquí, un poquito diferente a lo que podríamos llegar a ver durante el periodo de ayudantía, es que no vemos encofrado de escaleras, pero me pareció interesante mostrarle un poco cómo se encofra, cómo es que le dan forma a los peldaños y cómo es lo que se arma más o menos, cómo se dispone la armadura, ¿no? Ahí pueden ver, esa es la disposición del encofrado desde otra vista, y pueden ver también la armadura que se tiende sobre la losa, ¿no? Un poquito más interesante ver esta parte de la losa, ya que se va a ver en una de sus materias que podría ser hormigón armado 1 o 2. Entonces tienen que saber más o menos la disposición de la armadura, ¿no? También hay instalaciones de por medio, pueden que sean eléctricas, ya que en la estructura no se van a ver comprometidas si es que se le coloca un aislante, que en este caso sería el tubo, y algunas cajas de inspección que podrían ayudar al encuentro de cables, ¿no? Ahí. Aquí pueden ver también lo que vendría a ser el encofrado de una losa maciza. Ya es una losa que no tiene viguetas, ya porque las viguetas cuando se las coloca ya apoyan sobre los extremos en lo que serían las vigas, y no necesitarían apuntalamientos por debajo, por donde van las viguetas, más que únicamente por donde vaya a disponer el constructor, que sería en medio. Pero esos tablones que ven por debajo, todos estos tablones que se ven como si fuera una especie de placa, es para que se pueda armar arriba una losa maciza, ¿ya? Y obviamente los puntales tienen que ir en una distancia que también vamos a aprender a calcularla para que no fallen por pandeo. Fíjense que también aquí hay unas maderas que ayudan a la articulación de estos puntales, ya que también es un método constructivo para poder solventar el problema del pandeo de estos puntales, ¿ya? Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí pueden ver lo que vendría a ser el apuntalamiento de vigas en esta parte superior. Fíjense que ya habían terminado la parte de abajo, pero aún así la siguen dejando con puntales, ¿no? Y también de aquí arriba hay una viga que seguramente recién la van a vaciar porque no está desencofrada.
o que seguramente ya la vaciaron, bueno, en este caso podría ser que no esté vaciada ya que no se ve la losa armada de este lado. Entonces, esa es la configuración que se podría tener para el encofrado de vigas de entrepiso o encadenado, también se le llama. Y aquí abajo pueden ver ya libres del encofrado, que solamente ayudan los puntales a la deformación que pueden llegar a sufrir estas vigas, ¿no? Un poquito indagando en el tema de hormigón, los puntales ayudan a la deformación instantánea que pueden llegar a tener estas vigas. Eso lo van a ver ustedes en hormigón, es el problema relacionado con la fisuración. Entonces este apuntalamiento es importante para ayudarle a las vigas, ¿no? Y más abajo pueden ver que hay algunos unos puntales, igual unos diagonales, pero en este caso que ayudan un poco a la estabilización de los que están aquí por encima, ¿no? Entonces ahí pueden ver. Ahora vamos a ver la parte de dimensiones. En cuanto a dimensiones, que en este caso vamos a ver una zapata rectangular o cuadrada, los tableros son de espesor de 1 pulgada, ¿ya? Pueden tener la altura que puedan llegar a tener dependiendo del tipo de elemento, ¿no? Esta altura puede ser de cualquier dimensión, esa H, y las dimensiones de sus lados que conforman la superficie también pueden ser de cualquier dimensión, ¿no? Este es el lado A por si quieren denominarlo así, y este es el lado B. Pero sabemos que todos los elementos tienen un espesor, ¿no? Y estos son esos tableros que tienen un espesor de 1 pulgada. Entonces esto vendría a ser más o menos el espesor, ¿no? El espesor que puede llegar a tener los tableros para los encofrados, ¿ya? Y no se maneja otra unidad. Entonces por esa razón es que le he colocado la unidad para su espesor, ¿no? 1 pulgada. Bien. Siguiendo. Ahora vamos a ver las viguetas y las vigas. Ya, estas viguetas y vigas son elementos que rigidizan en la parte inferior de una losa cuando se encofra. Los estamos viendo de una vez para que puedan ver sus dimensiones, ¿ya? Pueden ir tomando apunte. Entonces, las viguetas son las que están aquí encima, ¿ya? Estas que son más chicas se las denomina viguetas y siempre van a ir por encima de una viga, ¿ya? Y estas viguetas obviamente van a tener dimensiones en su base y su altura correspondientes a 2 pulgadas. Puede variar, pero no puede ser menos, ya que obviamente no vamos a encontrar quizás de dimensiones menores, y además que ya el material reduce su resistencia cuando las dimensiones son menores a ciertas dimensiones. Entonces aquí está de 2 por 3, que vendrían a ser las viguetas, y las vigas que se ve por debajo tendría las dimensiones que también nos indica ahí, ¿no? Que son 2 pulgadas por 4. Aquí 2 y aquí 4 de altura. Bien. Entonces, estos elementos los vamos a ver mayormente en el encofrado de losa, ¿ya? O de vigas también, ¿ya? No se ven en zapatas, en cimentaciones, pero sí se ve en los elementos superiores que ya los acabo de mencionar. Entonces ahí está. Pueden ir apuntando. Pasamos a la siguiente. Ahí pueden ver un poquito el esquema, aunque no trata de una losa de entrepiso. Es más, aquí puede que vaya un machimbre o un cielo falso suspendido, ¿no? De viga vista, donde hay correas. Estas correas las despreciamos ahorita, no hacen referencia a nuestro estudio, pero sí la parte en la que se ven las viguetas y por debajo se ve una viga
y por debajo de eso también se ve un puntal, pilar o soporte, que es el que está aquí en medio. Estos otros elementos que le llaman tomapunta son también rigidizantes que ayudan a que la viga no se deforme, ¿ya? Esta viga, al tener este apoyo acá, reduce mucho el esfuerzo que se le provoca debido al peso que está por encima. Entonces, viendo un poquito sobre la transmisión de cargas que se produce acá, fíjense, algún elemento que se vaya a apoyar encima de las correas puede ser quizás, ya le dije, un cielo falso suspendido, ¿no? Unas placas. Entonces, encima de las correas apoyan las placas. Entonces, el peso de las placas se transmite a las correas. Las correas transmiten a las que están por debajo, que serían las viguetas. Las viguetas transmiten su carga al elemento que se encuentra por debajo, que sería la viga, y la viga transmite su peso o su esfuerzo al elemento que se encuentra por debajo, que sería el puntal. Y el puntal directamente hace contacto ya sea con el suelo o con la losa, una losa que puede estar de un nivel superior, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se transmite las cargas, ¿ya? En nuestro estudio vamos a ver que las cargas que están por encima se transmiten a las viguetas, luego a las vigas y luego a los soportes. Las correas aquí no tienen, ya les dije, relación con nuestro estudio. Pero hay un esquema muy interesante para poder desarrollar la transmisión de carga, ¿sí? En cuanto a los puntales, que sería el último elemento del orden que estamos llevando, vendría a estar de dimensiones circulares o de una sección transversal cuadrada, ¿ya? En cuanto a circular, podemos ver que el diámetro puede ser de 4, esto que se ve acá, 4 pulgadas, y en cuanto a rectangular o cuadrado, sería de 3 por 3, que vendría a ser esta la sección transversal, ¿ya? ¿En qué varía la sección transversal que pueda uno llegar a ocupar? Bueno, primeramente, depende mucho de la posibilidad de adquirir uno u otro, ¿ya? Entonces puede ser que encuentren circular, pueden ser que encuentren rectangular primero, y también el aspecto económico, porque en cuanto a circulares puede que se trabaje un poquito más en su formación, ¿no? Y en cuanto a rectangular, es un poquito más práctica, ¿no? Se lo coloca directamente a las cuchillas. Este de acá quizás es un poquito más trabajoso, este de aquí menos, pero aún así dependería mucho de un análisis económico para determinar cuál de los dos se puede ocupar, ¿sí? Pero ambos tendrían que tener un análisis de resistencia para poder determinarse cuál de los dos es mejor. Entonces la resistencia va por encima de cualquiera de los aspectos cuando se quiere diseñar. Y luego ya, obviamente, estaríamos viendo la parte económica, ¿no? Así ya sabemos a cada cuánto voy a colocar puntales circulares o a cada cuánto voy a colocar puntales cuadrados, ¿no? Entonces también varía mucho eso. Pasemos a la siguiente. Creo que aquí ya bueno, esta imagen no les había mostrado, creo que ya les mostré. Ahí están los puntales, nuevamente, que en este caso son circulares. Normalmente se lo obtiene de los árboles de eucalipto, que tienen una madera muy resistente y obviamente se lo ocupa con esta finalidad, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los elementos que inciden sobre el encofrado, vendría a estar el hormigón. El hormigón la conocemos como una masa pastosa que pasa del estado plástico al sólido por medio del fraguado, ¿ya? Mucho tiene que ver la consistencia en la que se vierte el hormigón a la hora de elaborar un elemento, ¿ya? Entonces, cuando está en condiciones normales, el hormigón tiene que tener esta masa pastosa para que así pueda tener un buen procesamiento dentro del encofrado que se ha dimensionado, ¿ya? Y ahora en cuanto al control,
hay que controlar el asentamiento en el cono de Abraham. Ustedes cuando trabajen en obra necesariamente, cuando ya seamos ingenieros obviamente, tenemos que ver siempre este control para el vaciado de todo tipo de elementos. Entonces tiene que estar dentro de la especificación. Y obviamente se sacan probetas y se hacen las pruebas de compresión y a la vez también el control por asentamiento, que debería estar entre las 3 y 4 pulgadas, el cual corresponde a un hormigón de consistencia normal. No estoy diciendo hormigón armado, estoy diciendo hormigón. Entonces el hormigón solamente está compuesto por grava, arena, cemento y el floculante, ¿no? El hidratante que sería el agua. Y tenemos que verificar que este asentamiento esté en el margen que acabamos de ver. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. En cuanto a las acciones, ya habíamos visto que podrían producirse empuje vertical. El empuje vertical puede estar dado por cargas muertas y cargas vivas. Y además incide el impacto de vibración. ¿Ya? La ecuación que me define esta presión vertical que se vaya a ejecutar por los elementos que estén vertidos por encima, que en este caso es el hormigón armado, va a estar en función a la relación que vemos ahí, donde hay un producto entre el peso específico del hormigón armado, ¿ya? Armado ahora, ¿por qué? Porque la armadura también genera un peso gravitacional, entonces la gravedad tiene acción en el eje vertical. Entonces aquí se considera también la armadura. Este valor se multiplica por la altura y a su vez también se multiplica por el impacto de vibración, que sería un coeficiente de mayoración de esta acción del empuje vertical. Entonces aquí están los términos, cada uno con sus unidades. Aquí la presión vertical en kilopondios por metro cuadrado, el peso específico del hormigón armado, que es 2.400 kilopondios por metro cúbico, la altura del hormigón armado, que sería H. Esta altura es la altura por encima de la superficie del fondo. Aquí abajo puede haber una placa para encofrado de losa, puede haber una base, un tablero para una viga, ¿no? Entonces, eso sería las consideraciones para el empuje vertical. Y además también el impacto de vibración, que sería el 25% adicional a lo que se produce por estos dos factores, que sería el peso específico y la altura. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Pueden ir anotando ya estas relaciones que están acá o sacándole una captura para que lo tengan. Igual lo van a tener en el video. En cuanto al empuje horizontal, pueden ver que aquí hay una presión horizontal que se produce que va a ser igual al peso específico del hormigón por una altura media en este caso, por la tangente de 45 menos el ángulo de fricción del hormigón dividido entre 2, todo eso factor elevado al cuadrado por el impacto de vibración, que sería el valor que se encuentra acá. Entonces la presión horizontal en kilopondios por metro cuadrado, el peso específico del hormigón en este caso, fíjense que es 2200, la altura media que sería H medio, fíjense que H es la dimensión desde la parte inferior de esta cimentación hasta el borde superior donde se encuentra actuando el hormigón armado. Bueno, en este caso el hormigón solamente, ¿no? Pero en su conjunto sería hormigón armado, ¿no? El fluido, pero me da una acción horizontal debido al peso específico.
y el ángulo de fricción interna que se lo considera 15 grados en consistencia normal, que lo acabamos de ver que es entre un asentamiento de 3 y 4 pulgadas, y el impacto de vibración que es 25%. Ahora bien, fíjense que esta es la altura, y me dice que la altura media es H dividido entre 2, ¿no es cierto? Esa sería la altura media. Ahora bien, ¿sobre cuál elemento se hace el análisis dentro de esta configuración que vemos de un tablero con una costilla y con diagonales que apoyan en el suelo con una estaca? Bien, la configuración que vamos a ver enseguida se adopta para todos los elementos que son cimentaciones y que tienen dos tableros en la parte resistente a la acción del hormigón armado, ¿sí? Entonces, fíjense acá. La altura media sería considerado en la parte media del tablero del fondo, ¿ya? Desde el borde superior, y aquí podemos ver que el tablero se divide en dos. Aquí está, miren, está dividido en dos en esta parte. Entonces, a esa altura, donde el tablero del fondo tiene su mitad, que sería h cuarto, a esa altura realizamos nosotros el análisis. Es decir, vamos a obtener una presión para este tablero del fondo. ¿Y cómo obtenemos esa presión? Con esta ecuación de acá. Entonces, para eso ocupamos la altura media, que sería la mitad de la altura del tablero del fondo. Y sabemos que la altura del tablero del fondo va a ser la mitad de la altura total, más la mitad de ese tablero del fondo. O sea, en términos simplificados, esa altura de la parte inferior sería h cuarto de la altura, y desde la parte superior sería ya la altura media, que es a la altura que se realiza el análisis del empuje horizontal para la cimentación. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Pueden ir anotando esta ecuación también. A ver, si tienen alguna consulta o duda, por favor háganla. Pueden activar su micrófono. El ángulo de los 15 grados es un valor establecido, es un valor o es un valor que corresponde a esta gráfica. Es un valor establecido del estudio que realizamos anteriormente. Se decía que el hormigón tiene que estar en consistencia normal, ¿no? En ese caso, el ángulo de fricción que se obtiene con esa consistencia sería aproximadamente 15 grados, que tendríamos que considerarlo como un valor constante, ¿no?
para cualquier tipo de elemento. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Y aquí voy a hacer una pequeña corrección del gráfico que tenemos acá. Esa altura que ustedes ven acá vendría a ser la altura sobre la cual nosotros realizamos el análisis. Entonces esta es una altura H de análisis. Bueno, no me deja escribir ahí. Ya, esa es una H solamente. Donde nosotros vamos a analizar el tablero. ¿Ya? Pero en sí la altura media vendría a ser esta de acá. Ya que me lo han hecho mal el gráfico aquí. Es hasta ahí la altura media. Esa es la altura media. ¿Ya? Porque a esa altura media nosotros vamos a encontrar una carga superficial para el tablero del fondo y ahí sí recién vamos a hacer el análisis a esa altura que estamos viendo que marqué con rojo, ¿no? Entonces ahí está. Paso entonces a la siguiente diapositiva. Corrijan por favor esta parte. Ahora bien, para las columnas se aplica la teoría de Silo, que está dada por la siguiente relación. Ustedes pueden ver acá que la presión de Silo es igual al peso específico del hormigón por el área de la columna, obviamente, por mu, que sería el perímetro de la columna, por la tangente de phi', que sería el ángulo de fricción del hormigón en condiciones normales, y todo eso multiplicado por un impacto de vibración. ¿Ya? Ahí pueden ver un poco lo que es la disposición de los encofrados para una columna, donde si ustedes se pueden dar cuenta del análisis que se realiza, no corresponde ni a una cimentación, ni a una presión vertical solamente de viga, sino que es una acción lateral que está dada por esta relación. No es lo mismo que una zapata. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la presión horizontal que va a generarse para los tableros que van a encofrar a la columna en kiloponios por metro cuadrado. Un peso específico de 2200. El área de la columna que puede ser bien A por B, si lo quieren denominar así. Phi', que es 3/4 del ángulo de fricción, que sería 15. El ángulo de fricción. Mu, que sería el perímetro, que es 2 por A más B. Y el impacto de vibración, que sería el 25% adicional. Entonces, de esta manera ya tenemos la relación para la teoría de Silo. Ahora bien, una vez se haya determinado las acciones que se generan sobre nuestro encofrado, hacemos los controles estructurales. Y en cuanto a los estructurales, vamos a realizar solamente control por flexión y por deformación. El flexión, que está por la relación que conocemos de mecánica de materiales, que tensión de flexión es igual al momento máximo entre el módulo resistente, y el control por deformación, el cual me dice que la deformación real tiene que estar menor o igual que la admisible. ¿Ya? Y esta deformación real siempre va a estar en función del sistema estructural que se presente, que va a estar en función de los apoyos, ¿no? Puede ser isostático
puede ser continuo o hiperestático, si quieren llamarlo así. También puede tener carga distribuida o puntuales. Tenemos entonces en nuestro formulario que les pasé estos sistemas estructurales para poder ver cuánto es la deformación real en función a ecuaciones. Y la admisible, que vendría a estar dado en función del tipo de elemento, que es L sobre 500 cuando se trata de una columna y un muro, y L sobre 350 cuando se trata de un cimiento, viga y losa. Normalmente el coeficiente es mayor para columna y muro, que es 500, lo hace más pequeña la deformación admisible, entonces es más exigente con estos elementos. Debido a que se puede decir que la columna o muros de contención son elementos sumamente importantes de los cuales no se puede despreciar mucho su deformación. O sea, en el caso de que nosotros hagamos un error de cálculo y hayamos obtenido secciones muy pequeñas quizás, pero resistentes, y que hayamos determinado mal una deformación de ese sistema, por ejemplo la real, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace el coeficiente de 500? Nos hace que nosotros tengamos mayor seguridad para poder evitar que nuestra estructura colapse por estas deformaciones. En el caso de cimiento, viga y losa, se utilizan coeficientes de seguridad y también métodos de cálculo simplificados que garantizan un poco más a estos elementos, ya que se tratan de elementos que no suelen fallar en una obra, que no suelen haber errores de cálculo, pero sí para las columnas y muros que son los elementos fundamentales en una construcción. Si se cae una columna, se dispersan los esfuerzos en las direcciones donde todavía hay rigidez hasta colapsar. Sin embargo, si falla una viga o si falla una losa, no ocurre esto. Pero en el caso del cimiento, se tiene mucho cuidado también. Por ser elementos robustos, se tienen que hacer algunos controles que obviamente no son tan relevantes con respecto a una columna, pero que sí se podría considerar dentro de las deformaciones admisibles para vigas y losas. ¿Ya? Entonces ahí está los cálculos estructurales y los controles. Bien, entonces para la segunda reunión vamos a realizar el cálculo para una cimentación de una zapata, ¿sí? Entonces pueden volver a unirse al mismo link, es una reunión recurrente y continuamos con nuestro avance en la parte práctica.